Continuando con el desarrollo del módulo componente biótico, tenemos el tema 2, biología de la conservación y ecología del paisaje. Estas son dos disciplinas en las cuales nos van a servir a nosotros en un proceso del componente biótico para definir metodologías en cuanto a la organización de la información, en cuanto a su análisis y en cuanto al aporte de estrategias para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La biología de la conservación es el estudio y análisis de la problemática que enfrenta el desequilibrio entre la naturaleza y la acción antrópica. Requiere la participación de varios enfoques y aproximaciones. Lo anterior da origen a la biología de la conservación, entendiéndose como una ciencia multidisciplinaria que desarrolla en respuesta a la crisis que enfrenta la diversidad biológica. Esta fue una definición de Zule en 1985. Al fondo podemos observar un insecto del orden hemíptero que fue encontrado dentro de la fase de toma de muestras en campo de un proceso de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica. Los objetivos que entonces se establecen, el para qué nos sirve la ciencia de la biología de la conservación. Tenemos en primer lugar la investigación de los efectos de las actividades humanas sobre los demás seres vivos, las comunidades biológicas y los ecosistemas. Y en segundo lugar, el desarrollo de aproximaciones prácticas para prevenir la degradación de los hábitats y la extinción de las especies, para restaurar los ecosistemas, para reintroducir poblaciones y para establecer relaciones sustentables entre las comunidades humanas y los ecosistemas, es decir, los sistemas socioecológicos. Estos son los dos objetivos principales de la biología de la conservación. Nos permite también, además, a través de esta investigación, definir el estado de conservación de un ecosistema de acuerdo a las características de composición estructurales y funcionales que tiene este ecosistema en el momento de la toma de la muestra. ¿Qué disciplinas apoyan la biología de la conservación? Tenemos disciplinas científicas como la taxonomía, tanto taxonomía de flora como taxonomía de fauna, la ecología también, que se define actualmente como una ciencia interdisciplinaria, la biogeografía, la evolución, la genética y la epidemiología. Las ciencias prácticas como la veterinaria, la agronomía y la ingeniería forestal. Las ciencias sociales como la antropología, la geografía, la historia y la sociología. Y las ciencias humanas como la filosofía y el derecho ambiental. ¿Qué es la diversidad biológica? La diversidad se entiende como la variedad de formas de vida de la naturaleza, así como sus interacciones entre sí y con el ambiente físico. La diversidad biológica se puede considerar desde diferentes niveles: los paisajes, los ecosistemas, las comunidades o asociaciones, las poblaciones, las especies y los genes. Esto nos corrobora también la clasificación y los niveles de organización definidos en el marco normativo por la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. ¿Qué amenazas generales presenta la diversidad en este momento? Que fue básicamente la información que define inicialmente el Convenio de la Diversidad Biológica, celebrado en la Cumbre de Río de 1972. Esta cumbre entonces desarrolló el Convenio de la Diversidad Biológica, frente a la cual se analizan cada una de estas amenazas generales de la biodiversidad y en la cual define que para un futuro los recursos naturales se estarían agotando, lo cual se agotaría la base natural de la vida. Entonces, ¿qué amenazas presentan? Pérdida o deterioro del ambiente natural nativo. ¿A qué hace referencia esta pérdida o deterioro del ambiente natural nativo?
Hoy es claro que la pérdida o el deterioro del ambiente natural nativo son las principales amenazas de disminución de la diversidad biológica, en particular basándose en la experiencia con especies de vertebrados, invertebrados, plantas y hongos. Esto lo define Primack en 1995. Además, también pueden ser las causas principales de la alteración de procesos ecológicos y la modificación de los ciclos biogeoquímicos, principalmente los elementos fundamentales que forman parte de la vida. Se puede entender la pérdida del ambiente natural de dos maneras. La primera, como la pérdida total del ambiente, y la segunda, como tenemos entonces la segunda manera de entender esta pérdida como la pérdida parcial del ambiente. Por ejemplo, cuando existe la remoción en grandes proporciones de alguna especie de flora o fauna a través de la tala, colecta o cacería o la modificación de la estructura de la vegetación. Entonces, esto vemos que son entonces las causas principales de la pérdida o deterioro del ambiente natural nativo. La fragmentación del ambiente natural nativo. Tenemos que la fragmentación hace relación a la pérdida o destrucción del ambiente natural nativo, llegando a ocasionar la fragmentación del mismo, entendiéndose por fragmentación el proceso a través del cual un gran hábitat continuo es reducido en área y dividido en dos o más fragmentos. De esta manera, los ambientes naturales nativos, al ser fragmentados por acciones humanas, como las urbanizaciones, establecimiento de cultivos o pastoreo, construcción de caminos, sufren modificaciones notables del paisaje. Esto ocasiona la discontinuidad entre los ambientes naturales, así como las alteraciones en los procesos ecológicos y en las interacciones de las especies nativas, modificando su futuro evolutivo en la medida en que se lleva a cabo la fragmentación. Contaminación, crecimiento poblacional, introducción de especies exóticas y enfermedades, que es otra amenaza de la diversidad. La contaminación, ya sea del suelo, el aire o la tierra, tiene efectos en los ecosistemas, de tal forma que perjudica a todas las especies que habitan en ellos. Las causas más frecuentes de contaminación son los pesticidas, diversos químicos utilizados como fertilizantes, las aguas residuales que son vertidas por industrias y las zonas urbanas a las corrientes, a ríos, a quebradas. Esos son corrientes lóticas, aguas que tienen una velocidad, las emisiones de humo y polvos por fábricas y las de automóviles, que esto afectan entonces lo que es la calidad del aire. Esto en cuanto a contaminación. El crecimiento poblacional entonces va a desarrollar también un aumento en la población. La contaminación del agua tiene consecuencias negativas, ya que disminuye y puede hacer desaparecer especies acuáticas, además de que altera las propiedades químicas del agua, haciéndolas inservibles. Como lo decíamos, los ríos, los lagos, las quebradas generalmente son usadas como drenajes en la mayoría de los asentamientos urbanos. Estos son vertederos de las aguas residuales y esto afecta entonces la integridad ecológica de los ecosistemas, principalmente por herbicidas, por metales pesados, por detergentes y materias orgánicas. Como analizábamos la contaminación del aire, también afecta principalmente lo que es el dióxido de azufre, afecta lo que son las características de las poblaciones de los líquenes. El crecimiento poblacional a nivel mundial ha ejercido una presión muy alta sobre los recursos naturales, no solo por la demanda de su uso, sino también por la producción de desechos que al final afectan el ambiente, originando contaminación. La cuarta amenaza de la biodiversidad, que es un tema pues relativamente novedoso en términos de conocimiento, la conocemos como el cambio climático. El cambio climático va a afectar lo que son las especies debido a las inundaciones, debido a las quemas que se pueden dar cuando tenemos el fenómeno del Niño,
las inundaciones que se pueden presentar y que pueden dar origen por falta de cobertura vegetal a procesos de remoción, afectando así la estructura y la composición de los diferentes ecosistemas. Entonces vemos también cómo este es un fenómeno antrópico de cambio climático, va a afectar drásticamente las condiciones de la diversidad. Vemos y hemos escuchado en varias ocasiones los términos composición y estructura. Vemos que en cada uno de los niveles de organización de la naturaleza, entendido esto como biodiversidad, tenemos una composición y tenemos una estructura. ¿Qué es la composición? Hace relación a la identificación, determinación y clasificación taxonómica de su diversidad. Puede ser a nivel de flora, puede ser a nivel de fauna. Esta diversidad también puede darse a nivel de comunidades vegetales, comunidades animales. Puede ser también una diversidad de paisajes, paisajes de montañas, paisajes de planicies. También vemos que la composición es un atributo de la biodiversidad que hace referencia a los componentes físicos y bióticos de los sistemas biológicos en sus distintos niveles de organización. ¿Qué componentes físicos? Pues lo que es el suelo, lo que son sus características físicas, las características del fenotípico, las características fenotípicas que hace relación a toda la parte externa de una especie, los factores bióticos que son las relaciones que pueden tener a nivel de comunidades, a nivel de especies, relaciones interespecíficas, relaciones intraespecíficas de estos sistemas biológicos en cada uno de los niveles de organización. Esta es entonces la composición. ¿Qué es la estructura? Cada uno de los elementos y características de la diversidad. A nivel de flora se puede estudiar desde el punto de vista de estructura vertical y estructura horizontal. El atributo también hace relación al atributo de la biodiversidad, que hace referencia a la disposición u ordenamiento físico de los componentes de cada nivel de organización. Continuando entonces con la segunda ciencia, que nos va a aportar a nosotros conceptos y herramientas metodológicas, técnicas, prácticas para poder establecer una condición de línea base ambiental del componente biótico en un proceso de planeación y ordenación de cuencas. Tenemos la ciencia ecología del paisaje, según Forman y Gudrun, que fueron los principales autores de esta disciplina. Primero vamos a ver la definición de qué es un paisaje. Un paisaje es un área de tierra heterogénea compuesta por un grupo de ecosistemas que se repiten a todo lo largo y ancho en formas similares. Los ecosistemas que componen un cierto paisaje pueden variar en su estructura, función y composición de especies, de comunidades o de poblaciones. El análisis espacial es la geografía y análisis de las relaciones entre los organismos y de estos con el medio físico, la ecología. Estas son también dos disciplinas que apoyan la ecología del paisaje, la geografía y la ecología. Tenemos entonces que la geografía hace relación al análisis espacial y la ecología, la relación entre los organismos que están presentes en ese paisaje y de esos organismos con el medio físico. ¿Cuál es el medio físico? El aspecto o los factores hidrológicos, los factores de características de los componentes acuáticos, si son lénticos, si son lagos, lagunas, humedales, si son lóticos, si son corrientes de ríos, si son quebradas. Eso es en cuanto a los factores hidrológicos. También hace relación a los factores de clima, temperatura, humedad, precipitación, los factores de altura, altura sobre el nivel del mar, las características del suelo. Estas son como la parte física, y al ver sus interacciones de toda la parte de los ecosistemas o de los organismos que están presentes en estos ecosistemas que forman el paisaje y su análisis espacial, entonces tenemos la ecología del paisaje. Vemos cómo la ecología del paisaje, así como la biología de la conservación, también es una ciencia interdisciplinaria.
Entonces vemos cómo a partir de diferentes ciencias, tanto científicas como ciencias prácticas, vamos aportando conceptos y vamos aportando también métodos y técnicas para definir la ecología del paisaje. La ecología del paisaje entonces la definimos como el estudio de las interacciones entre los aspectos temporales y espaciales del paisaje y sus componentes de flora, fauna y culturales. Dos aspectos importantes diferencian a la ecología del paisaje de otras disciplinas de la ecología. Primero, tenemos que la ecología del paisaje toma en cuenta explícitamente la importancia de la configuración espacial para los procesos ecológicos. Y en segundo lugar, tenemos la ecología del paisaje, generalmente trabaja a escalas espaciales mucho mayores que las que tradicionalmente se estudian en ecología. Esto entonces nos va a aportar a nosotros insumos para definir más adelante la espacialización o la elaboración de mapas temáticos o cartografía en la que podemos espacializar los elementos del componente biótico. Entonces vemos cómo esta ciencia para nosotros es básica tenerla en cuenta dentro de las metodologías del componente biótico en un proceso de planificación y ordenación de una cuenca hidrográfica. ¿Cuáles son los objetivos de la ecología del paisaje? Tenemos tres principalmente en cuanto a su estructura, función y cambio. Vemos que la estructura estudia la organización espacial de los elementos o usos del territorio. Está formada por la matriz, la mancha y los corredores. Tenemos entonces la función, que permite estudiar el movimiento, flujo de agua, materias, fauna o personas a través de la estructura. Básicamente hace relación a cómo se comparten entonces dentro de ese paisaje todo lo que son los ciclos biogeoquímicos, que es una manera también de transferir y de hacer transformación de las materias primas como alimento para cada uno de esos niveles de organización que forman parte del paisaje. El cambio. El objetivo de cambio estudia la dinámica o transformación del modelo a lo largo del tiempo. Entonces entendemos que la dinámica del paisaje siempre va a estar asociada con el análisis temporal, que nos permite a nosotros ver qué tanto se ha desarrollado en materia de afectación un paisaje, si ha sido positiva o ha sido negativa, si realmente el paisaje ha tenido una evolución frente a los procesos o las afectaciones naturales y las afectaciones antrópicas. Entonces aquí vemos también cómo esta ecología del paisaje nos aporta a nosotros elementos fundamentales para analizar la dinámica del paisaje. Estructura de un paisaje. Entonces vemos que inicialmente está formado por una matriz, por manchas y por parches y por corredores. La matriz de un paisaje es el tejido que conecta la tierra con el fondo, dentro del cual encajan todos los elementos del paisaje, incluyendo parcelas, orillas y corredores. La matriz es la porción del paisaje más conectada, compuesta del tipo de vegetación más contigua y predominante. La matriz es el elemento dominante e englobante y que contiene las manchas o parches, también llamadas parcelas, y los corredores o elementos lineales. El conjunto de las manchas constituye un mosaico y el conjunto de corredores constituye una red. Parches o manchas de un paisaje. Son áreas de tierra relativamente homogéneas internamente con respecto a la estructura y la edad vegetativa. Las manchas son diferentes a la matriz que las rodea. Algunos ejemplos de manchas son los claros de los paisajes forestados, las tierras pantanosas, las áreas de pastizales y los lugares rocosos. En un paisaje más complejo, donde aparentemente no existe una matriz que conecte, los lugares más forestados se pueden considerar como manchas individuales, separadas generalmente por las barreras constituidas por áreas urbanizadas. Los corredores biológicos o ecológicos.
Estos son generalmente longitudinales, adoptando la forma de franjas. Acuérdense que estos son el conjunto de corredores forma redes alargadas de forma irregular, cuya vegetación cumple un papel de protección o de comunicación, uniendo o separando elementos en una matriz geográfica. Aquí vemos entonces un ejemplo de un corredor biológico dentro de un paisaje. Estos son manchas que están afectando entonces lo que son las características fundamentales de estructura y composición del paisaje. Esto se nota que ha sido un ecosistema que ha sido prácticamente forestado. Bien, entonces en esta imagen podemos observar las anteriores definiciones. Entonces vemos que la matriz está formada por parches. Aquí vemos algunos parches, ¿cierto?, que son el resultado de la deforestación. Aquí vemos cómo entonces la deforestación ha permitido la reducción o la fragmentación del ecosistema boscoso. Y aquí vemos entonces un corredor biológico. Esto prácticamente cuando lo encontramos formando parte de las riberas de ríos y quebradas, estos corredores biológicos reciben el nombre de bosque de galería o bosque ripario. Eso entonces podemos ver que existe la conservación de un corredor biológico. Bien, un tema que es de gran importancia actualmente y que ha sido básicamente la causa principal de la disminución de las especies, tanto vegetales como animales a nivel silvestre. También es un tema que ha dado lugar a la congregación de diversas disciplinas para ver de qué manera se pueden enfrentar sus consecuencias y atacar las causas que lo están permitiendo, que es el tema de la fragmentación. Esta fragmentación de los bosques que actualmente a nivel de todas las cuencas hidrográficas se está dando, es el reemplazo de grandes áreas de bosque nativo por otros ecosistemas, dejando parches separados de bosque. Lo veíamos anteriormente, como el parche o la mancha se puede ir incrementando en la medida en que se va generando mayormente esta fragmentación de los bosques, con consecuencias deleterias para la biota nativa, o sea, deleterias que no vuelven o no pueden volver a su estado inicial. Esta fragmentación tiene dos componentes principales que contribuyen a la disminución progresiva de la diversidad biológica, que son la reducción y la pérdida del hábitat natural y la separación del hábitat remanente en parches más pequeños y aislados. La pérdida de hábitat es la razón más importante de la extinción de especies en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque se disminuye el hábitat y se ve afectada su distribución restante por una falta de continuidad. Esto puede ser debido a la afectación de la ampliación de la frontera agrícola, las construcciones, el desarrollo de la infraestructura vial, los tendidos eléctricos y la deforestación, que es otra de las causas más frecuentes que está generando la fragmentación de los hábitats naturales a nivel de cada una de las cuencas hidrográficas. Tenemos entonces aquí las principales causas de la fragmentación: la introducción de especies foráneas que no son especies nativas. Esto afecta de alguna manera la dinámica de los ecosistemas, la explotación excesiva de especies arbóreas y animales, la extracción de especies de fauna silvestre. Ya vemos que existe una normativa para su protección y conservación. Sin embargo, las actividades humanas todavía siguen afectando lo que es la fauna y la flora silvestre, la contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera, la modificación del clima mundial, cambio climático, la agroindustria, la deforestación, la expansión urbanística y de infraestructura, la minería subterránea y a cielo abierto, que no presenta planes de manejo ambiental, y básicamente la minería subterránea, que también utiliza la madera como palancas para sostenimiento de los socavones. ¿Qué consecuencias entonces tiene la fragmentación de los hábitats naturales? La pérdida de hábitats,
la alteración de patrón de fronteras, la generación del efecto de borde, aislamiento de los fragmentos en el paisaje, aumento de la matriz, pérdida de conectividad, dependencia de corredores, disminución de la superficie de hábitat natural, reducción del tamaño de los fragmentos por la división de superficie más o menos amplias en fragmentos de menor tamaño, perjudicial para las especies de interior. Los procesos más afectados de las especies a nivel de la diversidad tenemos la dispersión de las semillas, la polinización de las plantas, las relaciones depredador-presa, que genera una retroalimentación negativa. En este caso, lo negativo se convierte en algo positivo, ya que el aumento de la población del depredador controla el aumento de la población de la presa, y a su vez el aumento de la población de la presa controla el aumento de la población del depredador. Esto es una retroalimentación negativa. La dispersión de epidemias también es un proceso que se afecta con la fragmentación de los hábitats naturales. La amenaza a la supervivencia de los organismos afectados, disminución de la disponibilidad de superficie de hábitat, reducción del tamaño de las poblaciones. Entonces esto va a dar lugar a que se aumenten las especies con categoría de amenaza y a que implementemos también una reglamentación en cuanto a la restauración, protección y conservación de los ecosistemas estratégicos para evitar lo que es la continuidad de la fragmentación de estos ecosistemas. La reducción de los fragmentos, aumento en la relación perímetro-superficie, aislamiento de los fragmentos, dificultad de intercambio de individuos. Bien, entonces aquí damos por terminado con esto el tema de biología de la conservación y la ecología del paisaje. Ustedes pueden complementar esta información y el conocimiento de técnicas, métodos y metodologías de estas dos disciplinas a través de las lecturas que se les deja como complemento al módulo. Muchas gracias.